Hola culeros, les habla el Rafa Q. Watch it, like it, share it, subscribe it. Bien se dice por ahí que es de locos intentar la misma cosa una y otra vez, esperando un resultado diferente, un resultado al menos favorable. Pues algo así es la incansable y contraproducente guerra contra las drogas. Pero bueno, las drogas no matan, el que se mata es uno. ¿O cómo es que defienden la segunda enmienda los republicanos conservadores? La brutal guerra contra las drogas no ha dejado más que ríos de sangre. Al descubierto las políticas más corruptas de las esferas más altas del poder. Ha dejado al descubierto las inmesurables ganancias de los narcotraficantes. Y ha dejado en el olvido a millones de ciudadanos enganchados a sustancias ilegales. Y que a falta de asistencia del gobierno y al escrutinio de la sociedad, son relegados a una vida de crimen, prostitución, de aislamiento, y en el que, como si fueran un perro rabioso, no hubiéramos más opción que el de dormirlos y lavarnos las manos. Y yo soy el Rafa Q. Acompáñame a ver entonces esta historia, que no te la cuentan en ningún libro de texto gratuito. Acompáñame a ver entonces este México mágico de 1940. En el año 2000, a principios del nuevo milenio, entre las burlas y la polémica, el Parlamento portugués, quien estaba harto de ver que las políticas antidrogas y de mano dura no hacían nada más que dejar más adictos, más tráfico, más crimen, prostitución y enfermedades. Fue por eso que Portugal dio una vuelta de 180 grados y promulgó en el año 2001 la despenalización completa de las drogas. Portugal entonces redirigió los recursos y el presupuesto que estaba siendo usado para la seguridad, el armamento y adiestramiento de policías y militares, creó centros de rehabilitación y clínicas donde había programas de prevención a las drogas y también las llamadas terapias de disuasión, en las cuales la persona que quiere ser rehabilitada va y se sienta con psicólogos y trabajadores sociales para poder llegar a la meta de la no dependencia y poder ser reinsertado nuevamente en la sociedad. Obviamente hay adictos los cuales son reacios a tomar este tipo de terapias, así que el gobierno no se limitó a simplemente ayudar con terapias a aquellos que quisieran salir de las drogas. Clínicas ambulantes andaban por todo Portugal ofreciendo dosis de metadona, el cual es un sustituto para las drogas opiáceas, la cual ayuda a que paulatinamente se pueda dejar la dependencia a la heroína. Y si esto no fuese suficiente, asistentes médicos y enfermeros recorrían los lugares más peligrosos en donde muchos de los adictos suelen refugiarse, para ofrecerles jeringas nuevas y estériles y ayudándoles a desechar las que ya tenían usadas. Y pues aprovechando que andaban por ahí, pues también les daban su buen chequeo médico para ver cómo andaban de salud. Es por eso que a 20 años de que Portugal tomara estas medidas tan radicales y tan hippies, que pasó de ser el hazmerreír de varias naciones a ser el mayor referente en lo que se refiere a enfrentar el problema de drogas en un país. Porque pues no seamos ingenuos, los humanos usualmente tenemos una tendencia a que nos llame la atención lo prohibido, y más cuando esto prohibido nos hace sentir bien chido. Y bueno, también estas medidas son respaldadas por los números que, gracias a las estadísticas que se han dado en los últimos 20 años, los usuarios ahora ya no son ingresados al sistema penal, sino al de salud, así sin manchar la hoja de vida de muchos jóvenes y personas que tal vez simplemente andaban de curiosos y ahora por eso cargarían con una mancha con la cual es muy difícil obtener un buen trabajo. De 100,000 consumidores que había en 1999, hoy solamente hay 25,000. Los contagios a causa del consumo de drogas de enfermedades como la tuberculosis, el VIH y la hepatitis bajó del 15% en 1999 a solamente el 1% en el 2019. Y pues uno de los logros más grandes también fue la reducción del crimen, el narcotráfico, después de que hace 20 años el crimen organizado era quien reinaba, simplemente adelgazándoles la cartera. Ellos solitos se fueron, sin más necesidad de guerras ni de sangre, y simplemente dándoles la libertad a los ciudadanos de escoger qué estilo de vida quieren, y haciendo lo que un gobierno debe de hacer, que es cuidar a su población.
60 años antes de que Portugal promulgara estas radicales ideas. Un recién egresado doctor Leopoldo Salazar regresaba a su país natal después de completar sus estudios en psiquiatría y neurología de la Facultad de Medicina de París. Él regresaba por encargo mismo del presidente para tomar las riendas de uno de los manicomios más famosos de ese país, la Castañeda. No quiero ser una sombra en el suelo. Oh, no, no me refería a esa Castañeda. Pero qué buenas rolas, ¿no? El manicomio de la Castañeda, uno de los más infames y estigmatizados de los Estados Unidos mexicanos. Un hombre que estaba muy adelantado a su tiempo. Tendría que enfrentarse a una mentalidad muy retrógrada y a otros personajes que veían solamente por sus intereses. El doctor Salazar amaba su carrera, a la cual dedicaba incansables horas en los pabellones de la Castañeda, atendiendo a los pacientes personalmente. Tan dedicado era que su familia y él se mudaron al mismísimo manicomio. También fue un arduo escritor, quien entre sus tantos trabajos publicó El mito de la marihuana, donde señalaba los beneficios que tenía la planta para condiciones de nerviosismo, glaucoma y reumatismo. Trató de hacer ver que la marihuana no era como la estaban pintando, pero cuando se trata de pintar algo a su antojo, los Estados Unidos se convierten en Da Vinci. Los Estados Unidos, que por aquellos tiempos venía saliendo de la Gran Depresión y de la prohibición del alcohol, lo cual duró por 13 años, de 1920 a 1933. O sea, imagínate que llegas a tu casa después de trabajar en la fábrica, vienes cansado y no puedas tomarte tu caguamita. Así fue por 13 años en Estados Unidos. Y todo esto gracias a consignas de grupitos ultraconservadores. Algo así como tus tías cuando se persinan incansablemente cada vez que les dices que no vas a ir a misa porque eres ateo. Pues gracias a estos grupitos y a otros empresarios de diferentes sectores, a los cuales no les convenía que la marihuana fuera legal, crearían una sucia propaganda en contra de las drogas, y en especial en contra de la marihuana. Un gran ejemplo de la propaganda que se hizo por aquel tiempo fue la peli de Reefer Madness, que supongo yo en español sería como la locura por el reefer o por la marihuana. Que ya es una película de culto entre los pachecos de hoy, en donde absurdamente vemos a gringos, siendo jóvenes gringos de 1940, todos mustios ellos, ser atrapados en el mundo de la lechuga del diablo, del reefer, donde cuando fuman, parece que se están fumando una versión más cabrona del Jeffrey. O sea, en serio, vean esas caras, ni siquiera las sales de baño te ponen así, no mames. Y pues sí, fue de esta manera tan respetuosa y llena de datos empíricos con las que el gobierno americano recomendaba no fumar la hierba del diablo, de los negros y de los mexicanos. Como te imaginarás, las investigaciones del doctor Leopoldo quedaron silenciadas por el ruidoso bullicio de la ignorancia. Pero lo bueno fue que el doctor Salazar era muy terco, y gracias a su estancia en la Castañeda, se dio cuenta de que la manera en que se trataba a los adictos solamente llevaba a más adicciones, más crímenes, más ganancias para el narcotráfico y obvio en más muertes. Lo bueno que también el doctor Salazar tenía amigos algo influyentes. Uno de estos, al leerse su investigación y probablemente después de una plática de unas 1000 horas, el doctor Salazar habría logrado que este señor, aparte de haber sido el presidente que expropió el petróleo dejando todo México crudo, haciendo que el crudo fuera para todos los mexicanos. Aunque yo no recuerdo que jamás me hayan dado un barril de Pemex o un tanque en algún bautizo o cumpleaños. El presidente Lázaro Cárdenas se convertiría entonces en el primer mandatario el día 17 de febrero de 1940 que promulgase la despenalización de todas las drogas en un país, en el llamado Reglamento Federal de Toxicomanías de 1940, donde no solo despenalizó el uso de drogas, sino que también se abrirían clínicas y centros de salud donde se darían dosis controladas de cocaína y morfina a los adictos que lo necesitasen, al igual que ayudar con terapias para poder dejar los vicios. Todo esto en un plan para la reinserción social, de tratamiento
y de apoyo psicológico. Chinga. ¿No le suena esto familiar? Sagüeo, güey. México fue el pionero, 60 años antes de que Portugal se amarrara a uno y tomara las mismas medidas que México en 1940. Y bueno, como te puedes dar cuenta, la promulgación de esta moderna medida se nos cebó bastante pronto. Sin embargo, durante su duración, que fue de unos 6 meses más o menos, en la Ciudad de México, los ahora pacientes del Dr. Salazar a diario iban por su dosis segura y barata. Bueno, tampoco estaba la economía tan perrona como para darla gratis. Pero al fin el precio por una dosis de morfina era de solamente 80 centavos de peso, virtualmente gratis, aún en esos tiempos. Este precio y el hecho de que las dosis eran reguladas por el gobierno las hacía de mejor calidad. Digo, qué bueno que no estaba de gobernador Duarte. Me cae que les hubieran cambiado la morfina por pinche agua o aceite, no sé. El precio en las calles por una dosis de morfina oscilaba más o menos en los 50 pesos. Más o menos $2.50 ahorita. Con la inflación con la inflación a 80 años, sobre el índice de precio del consumidor, entre el precio de los gansitos y una soda. No, pues era un chingo para aquellos tiempos. Y si esto era una lana para el consumidor, imagínate cuánto le estaban perdiendo los vendedores informales. O sea, el narco. A más o menos cuentas, estaban perdiendo unos 2.600 pinches pesos para ser exactos. Gracias. Ah, por cierto, esa fue Lola, o la chata para los compas. Antes del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar o del Jeringas, el cabrón de allá de tu colonia, la mera era María Dolores Esteves Zuleta, la Lola, la chata, quien controlaba el mercado de la heroína, la mota, la morfina y la cocaína. El doctor Salazar, no sé si por estrategia o porque se sentía en ese momento la gallina de los huevos de la morfina, en marzo de 1940 mandó publicar al periódico más vendido de la CDMX una carta abierta. Después de que ya la tenía contra la lona, el doctor Salazar le puso limón a la herida, donde no solo le decía que ya mejor dejar el negocio del narco, porque eso en México ya no se volvería a ver. ¡Estúpido! Sino que de una manera muy elegante, básicamente llamó a Lola. Bueno, mejor se los dejo de tarea. Y si quieren ver lo demás que decía esta carta, ahí les dejo el link en la descripción. Pero la Lola se lo tomó calmado. Solamente le dio una encajuelada, le puso un sustito leve y después de hablar un rato, hasta le estaba cayendo bien ese doctorcito que le estaba quitando la clientela. Y después de eso lo dejó ir. Lola sabía algo, porque pendeja no era. Ella sabía que tarde que temprano, alguien de más arriba, el mayor narcotraficante, vendedor de armas del mundo y águila calva avientarrachos de libertad, se iba a encargar de esto. De los grupitos persinados que te había contado que tenían Estados Unidos de rehén, el peor de todos estos fue el primer comisionado en jefe de la agencia más temida por los narcos y particulares también, la agencia conocida hoy como la DEA, Harry Anslinger, a quien se le apodó el zar antidrogas, un prohibicionista extremo que cuando supo lo que su lo que su vecino del sur acababa de hacer, no entendía qué le había picado a México. Anslinger viajó a México para explicarle al señor presidente y a su progresivo doctorcito que el control de las drogas lo tenían ellos y que necesitan que los narcos manejaran el business, porque si no el gobierno americano no les iba a subir el presupuesto anual. Les explicó que estaba mal eso de darle drogas a los adictos
Y a pesar de que el tratamiento estaba funcionando y los toxicómanos o los tecatos estaban ya por fin integrándose a la sociedad, trabajando bien, sin delinquir y bajándole paulatinamente a sus dosis, los Estados Unidos eran el proveedor de morfina. Y amenazaron, faltándole el respeto a la figura del presidente Cárdenas, con cortarles los suministros de morfina y otros insumos necesarios, y que además les iban a imponer aranceles, y todo esto legalmente, ya que las necesitarían para el ejército, porque al parecer un conflicto estaba empezando en Europa, ya que un chaparrito de bigote chistoso al otro lado del charco andaba al parecer conquistando y horneando un grupo de personas de un tal pueblo elegido por Dios. Algo así creo. Una guerra importante se venía. Triste, el doctor Salazar trató de hacer recapacitar al presidente Lázaro Cárdenas, que pues ya iba de salida, y que a pesar de que sí peleó por su reglamento federal de las toxicomanías ante otras naciones, le pasó lo mismo que Portugal. Todos le dieron la espalda, y aquí, haciéndole caso a las rayas y las estrellas de Aslinger, en junio del mismo 1940 se suspendería el Reglamento Federal de Toxicomanías de México. Y fue así que México mágico, como llegó, se fue. El doctor Salazar siguió con sus estudios, pero fue fuertemente censurado por los estadounidenses, porque la verdad suele ser la kriptonita de muchos gobiernos. A 80 años de aquel intento de ser un país con menos adicciones, menos narcotráfico y menos desaparecidos, estamos apenas revisitando los estudios del doctor Salazar. Porque esto no se trata simplemente de legalizar drogas y de loqueras o lo que tú pienses. Deja esos prejuicios atrás. Se trata de que los ciudadanos podamos tener libertades y poder escoger el qué queremos hacer con nuestra vida. Los gobiernos deben de dejar de ver por sus bolsillos. Entiendo que debe ser bastante tentador, pero tengan poquita madre y reevalúen lo que están haciendo, las vidas que se están perdiendo. Nunca se sabe cuándo uno o alguien cercano vaya a necesitar ayuda para salir de las trampas que a veces las drogas nos ponen sin darnos cuenta. Yo fui el refugio. Truchas, se lo lavan.